Bueno, hablemos del 911, del financiamiento del 911, a propósito de un proyecto que cursa en el Congreso Nacional. Con nosotros está el licenciado Fernando Abras, que es asesor del Ministerio de la Presidencia para el financiamiento de este 911. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros y bienvenido al país. Gracias. ¿Por qué el esquema de financiamiento planteado para el 911 que las compañías de telecomunicaciones dominicanas dicen que les afecta? Bueno, en realidad la tasa que se ha planteado es una tasa de 1,2 centavos a las llamadas que vienen del extranjero para las líneas fijas y de 2,8 centavos para las líneas móviles, y es una tasa que no van a pagar ni los ciudadanos dominicanos ni los ciudadanos que hagan la llamada desde fuera, ni tampoco los operadores dominicanos, puesto que las prestadoras de servicios van a transferir esta tasa al mercado intermediario que hay entre el operador de origen y el operador de destino. Es cierto que ha habido un rechazo o una posición en contra de estas prestadoras de servicios, pero el planteamiento económico hace que ellas no sean las pagadoras de la tasa. Pero encarece el servicio para el usuario de las telecomunicaciones, ¿lo hace más caro? No, en absoluto. De hecho, la persona que recibe la llamada en República Dominicana hoy día no paga nada, y mañana, después de la tasa, va a seguir pagando nada. ¿Y por qué entonces el grito de las prestadoras de servicios? Yo entiendo que hay una parte que a las prestadoras de servicios no les acaba de gustar o no les hace sentir muy cómodos, y es seguramente el sistema antifraude, el sistema de control. Es cierto que, claro, que nos controlen no es una cosa que a nadie nos guste, ¿no? Pero los países en los que se ha aprobado la tasa sin un sistema de control han experimentado problemas en la evolución del tráfico. Entonces, este sistema de control yo creo que se convierte en algo imprescindible para el buen funcionamiento de la tasa. Para digerir lo que es un sistema de control y donde no se ha aplicado, ¿por qué ha fracasado? Un sistema de control es simplemente en los puntos en los que entran las llamadas desde fuera a la República Dominicana, se crea un monitoreo, una interceptación de cuánto tiempo dura esa llamada y de dónde viene. Pero se ha hecho para proteger todos los derechos constitucionales sin conocer el número ni de origen ni de destino. Sin embargo, licenciado Abras, usted habla de control, pero el regulador dominicano, que es estatal, lo nombra el presidente de la República, apoya el punto de vista de las telecomunicaciones, de las compañías de telecomunicación. ¿Apoya el punto de vista? Bueno, yo la verdad es que desconozco el lado político, digamos. O sea, no, yo me refiero, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, sí, Indotel, tiene un presidente. Ese presidente lo designa el presidente de la República, que es también el jefe del ministro de la Presidencia. Entonces, Indotel apoya a las compañías de telecomunicaciones, el regulador estatal. Bueno, la posición de Indotel, hasta donde yo sé, ha sido de apoyo al Ministerio de la Presidencia en este proyecto de ley. La verdad es que desconozco la postura política, pues yo soy un asesor del Ministerio de la Presidencia en el financiamiento del 911, y cuáles son los distintos escenarios políticos es algo que la verdad no está dentro de mí. Falta explicar por qué fracasa donde no se estableció control. Pues fracasa porque donde no se desarrolla ese control o ese monitoreo, las prestadoras de servicios hacen por declaración cuál es ese tráfico entrante, cuál es ese número de minutos entrante. Entonces, al hacerlo por declaración, no en todos los sitios la declaración ha sido, ¿cómo lo podemos decir? Hay evasión. La real. Elusión. Hay riesgo de evasión. Okay. Hay riesgo de evasión fiscal en ese caso. Entonces, el sistema de control permite que ni uno de esos centavos de dólar se escape. Y además tiene una consecuencia muy bonita, que es la creación de un proyecto, que es un proyecto conjunto de las prestadoras de servicios con el Indotel y el gobierno, para la lucha contra el fraude de las telecomunicaciones, que resulta muy fácil de hacer en el contexto de ese sistema de control.
Pero entonces es económico, de financiamiento, es de control para evitar fraude. No, el financiamiento es lo importante. Lo que pasa es que lleva de la mano un sistema de control para garantizar ese financiamiento. Parecería como que lo relativo al control es un arma que se utiliza en la disputa. Yo no lo creo. Yo creo que lo importante de verdad es el financiamiento. Lo que pasa es que el control, ese sistema de control, que en realidad no es nada más que saber qué llamada viene de fuera y cuánto dura, simplemente. Ahora hay acuerdos, uno entiende que hay acuerdos entre los prestadores y estas compañías de intermediación. Porque a alguien afecta. Usted dice que a la compañía de intermediación, ¿verdad? Sí. Pero ya estableció, uno supone que establecieron acuerdos con la compañía de telecomunicaciones. Sí. Entonces, algo se afecta, ese acuerdo se afecta y de repente una de estas grandes compañías se ve afectada y dice, bueno, está bien, yo lo asimilo, no hay problema, tienes acuerdo conmigo, pero como tienes una ley local posterior a mi acuerdo, yo lo voy a aceptar. Y eso no parece tan simple. Bueno, el tráfico que viene a República Dominicana, el 80% del mismo viene de planes ilimitados de los Estados Unidos. La tasa que se ha aprobado es una tasa muy, muy pequeña en comparación al resto de países que han aplicado tasas y se ha hecho así de pequeña precisamente para garantizar que el destino República Dominicana siga dentro de esos planes de ilimitados. Entonces, siempre que se mantenga dentro del plan ilimitado, tenemos una garantía total de que no se va a transferir el precio a la persona que llama, puesto que es un plan ilimitado. Y el operador de aquí va a seguir cobrando, en lugar de cobrar ahora 1.4, pues cobrará 2.6 centavos el minuto. Y sí, eso lo va a pagar ¿quién? Pues ese mercado intermediario, que hoy día tiene unos márgenes muy elevados. Está bien, pero yo me refiero al acuerdo de la intermediación con las compañías dominicanas. El acuerdo entre la prestadora dominicana y el intermediario, correcto, nunca tienen incluido ningún precio. Esos precios fluctúan de manera semanal. Está bien, pero si de repente hay un cargo importante como este, sí, hay una realidad jurídica entre esos grandes operadores intermediarios y las compañías dominicanas. Si hay algo que les afecta, ellos van a plantear revisar la relación con las compañías de telecomunicaciones dominicanas. No, porque todos esos contratos tienen siempre una cláusula en la que si una de las partes está sometida a cuestiones de regulación de tráfico de sus países respectivos, se va a ver afectado el contrato y por tanto va a asumir esa tasa. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Colombia en los últimos meses, cuando se aprobó, los distintos operadores decidieron subir el precio de terminación y el mundo siguió enviando minutos a Colombia. La gente no va a dejar de llamar a Colombia, igual que no va a dejar de llamar a la República pero Dominicana. Fernando, para que la gente que nos ve y nos escucha entienda en un lenguaje más sencillo, ¿quién va a pagar ese impuesto? Porque se alarman las prestadoras de servicio, nosotros como ciudadanos también, que entendemos podemos ser grabados con algún impuesto en la factura que recibimos mensualmente por el servicio telefónico fijo y móvil. O sea, ¿quién va a pagar esto? Pues es muy sencilla la respuesta. El precio de la llamada desde el origen es muy elevado y el precio aquí es muy bajo. En mitad hay unas empresas intermediarias que se van quedando con un margen, que es muy, muy, muy alto, ese margen. Este centavo va a ser incluido dentro de ese margen y reduciendo ese margen. Y esas empresas van a ser las que realmente van a pagar ese margen, que son empresas extranjeras. En ningún momento un ciudadano dominicano, ni tampoco la diáspora que llama, va a pagar ese... ¿Y esas empresas extranjeras qué han dicho? Que conocen que se le va a elevar, se le va a disminuir sus ganancias. ¿Qué dicen? Pero esas empresas extranjeras, al no ser dominicanas, entiendo que se quedan quietas. No tiene por qué haber una... El asunto es que las de aquí son subsidiarias de un conglomerado mundial o de un, digamos, un paquete internacional de empresas. Pertenece, una compañía de aquí tiene inversiones en esas multinacionales. ¿Puede también eso ser el motivo del enfrentamiento? Puede ser el motivo. Yo la verdad es que desconozco, quiero decir, sé cuáles son las motivaciones que tengo, igual que usted sabe las suyas. No sé cuáles son las motivaciones que hay detrás de las operadoras, pero desde luego puede ser esa una de sus preocupaciones. En la ecuación de la dinámica de estas cuestiones, el sistema de emergencia 911, usuarios podemos ser todos, o sea, usuarios. Perdón,
antes de irnos de ahí, yo quiero, porque he estado examinando, Fernando, el documento de las compañías. Entonces, ellas dicen, además del dato de que después de Brasil en las telecomunicaciones en América, en República Dominicana son las más gravadas, 30%, aunque insisten en que no les afecta. Claro. Pero ellas citan las tasas y hablan de violaciones a acuerdos internacionales, que es lo que yo estaba citando. Dicen que una violación a acuerdos internacionales, sino que también conlleva nuevas inversiones y gastos por parte de un sector que en la actualidad está copado de impuestos y obligaciones tributarias. De hecho, dicen, es altamente contradictorio gravar a las telecomunicaciones cuando lo que el gobierno ha declarado es su intención firme de promover el uso de telecomunicaciones para el programa República Dominicana Digital, que no sé si lo conoces. Sí. Citan en otro lado, están los cuadros sobre estos gravámenes en la República Dominicana y dice, obligaría a las empresas a pagar por adelantado el impuesto sobre la base de un servicio provisto que todavía no habría cobrado y en algunos casos ni siquiera facturado. Esto así porque los acuerdos con los carriers son convenios cuyas condiciones se diferencian por país y por empresa, existiendo empresas que disponen de plazos para realizar los pagos hasta 45 días luego de cursado el tráfico. Y por ahí dice, ahora no la encuentro, que es más alto, que la tasa es más alta que el cobro que ellos reciben, que las compañías dominicanas reciben y además citan que va a bajar muchísimo. Son muchas preguntas, pero le voy a contestar Un muy cafecito brevemente. Santo Domingo para que la procese mejor, que es el mejor café del mundo, Fernando. Hombre, eso no lo dudo, además me encanta el café. Buenos días. Porque son unos elementos Muchísimas muy gracias. interesantes. Aquí está el mío. Oh, Dios. Gina, páseme mi café, no se quede con él. No se bebe sola. Sí, usted tiene una maña con eso. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Fernando. Procese y responda. Mire, respecto de los acuerdos internacionales, el Ministerio de la Presidencia ha hecho todos los análisis pertinentes, el Departamento Legal. Ha tenido, de hecho, la asesoría de una persona experta en esa materia y ha llegado a la firme conclusión de que no hay violación ninguna de acuerdos internacionales. Respecto de la tasa de los tiempos de pago, claro, la redacción de la ley ha sido preparada de tal manera que entre el cobro y el pago al sistema 911 de esa tasa pasa casi 2 meses. Por tanto, ahí hablan de, o sea, ellos tienen como mucho 45 días. En la mayoría de los casos 30 o 15. Hablaban de 45 días, todos esos contratos están depositados ante el Indotel y se pueden revisar, pero en ningún caso va a ser voluntad del gobierno hacer que una prestadora de servicio adelante ese dinero, eso desde luego. Y respecto de la cuantía de los cargos, han sido revisadas a la baja precisamente después de un exhaustivo análisis económico para mantener los planes ilimitados, o sea, la República Dominicana dentro de esos planes ilimitados y también de manera que se pueda acercar poco a poco durante el tiempo que se ha ido preparando la ley a las preocupaciones que inicialmente mostraron las prestadoras de servicios. Y luego, finalmente, el tema que decía de las inversiones. Esto no va a suponer absolutamente ninguna inversión para la prestadora de servicios, absolutamente ninguna. Muy al contrario, esto va a suponer un ingreso para la República Dominicana que además va a ser pagado finalmente por empresas intermediarias que no están aquí. Por lo tanto, es una ventaja muy grande para el sistema 911. ¿Por qué cobrarle a las prestadoras de telecomunicaciones para hacer sustentable este proyecto de emergencias 911 que es tan valorado positivamente? ¿Por qué a ese sector no pudo irse a otro lugar a buscar dinero para ese proyecto? Pues seguramente sí. Quiero decir, después de analizar mucho, la voluntad del gobierno era encontrar una tasa que supusiera el mínimo o ninguno gravamen al pueblo dominicano. Y
a la diáspora y también a las empresas dominicanas. Y por eso encontraron este modelo, porque suponía que ningún dominicano va a pagar y que ningún dominicano que llama afuera va a pagar. ¿Que hay otras vías? Por supuesto. Pero es un caso extraño, que uno pueda de repente grabar una tasa a compañías extranjeras que han llegado a acuerdos con compañías dominicanas. No lo entiendo realmente. Como hacen los norteamericanos con sus leyes penales, que las extienden a todo el mundo. De repente salimos del territorio, grabamos a empresas que tienen acuerdos con compañías dominicanas y sucede que usted nos dice, el Ministerio de la Presidencia, que a nadie afecta. Yo le garantizo que no hay consecuencia de ese tipo. Yo siento a veces que parece que nadie se quiere creer la buena noticia, ¿no? Es que es difícil de tragar. Es cierto que no hay muchos casos fáciles de encontrar en gravámenes parecidos, pero es un mercado y un sector que lo permite. De hecho, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene una recomendación específica para este tipo de tasas. O sea, es algo que existe, que han aplicado otros muchos países como Jamaica o como Haití, que Haití la tiene desde justo después del terremoto y financia con esta tasa todo el fondo de educación. Y entonces, bueno, pues es algo que ocurre, que los países la aplican y que, pues sí, es una buena noticia. ¿No puede haber un recurso de alguna de esas prestadoras transnacionales de las telecomunicaciones en una corte de arbitraje internacional? Porque yo pienso, se trata de un Estado con un sector privado, no derecho internacional público ni derecho internacional privado. Es como una simbiosis, ahí como no hay ninguna intención en eso. Yo no creo que sea posible, bueno, no es posible, porque no hay ninguna relación de ningún tipo directa entre el Estado y esas empresas intermediarias. Y son siempre las prestadoras dominicanas las que van a transferir a ese mercado intermediario esa tasa, que va a ser el que finalmente la va a pagar. Si a usted le tocara estar del lado de las prestadoras de telecomunicaciones, usted no se preguntaría o diría, pero ¿por qué es que protestan? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Yo sí, claro, yo siempre intento pensar, pero como no estoy en sus zapatos, no lo sé, no sé cuál es su preocupación. ¿No es el vínculo de que son inversionistas internacionales a la vez y son locales? Yo sospecho que el sistema de control es lo que más les disgusta, pienso. Ok. Pero en mi planteamiento, claro, esto cada uno, pues... Fernando, ¿qué tiempo llevas tú trabajando este proyecto? Me dijiste fuera del aire que tienes ya un año viniendo al país. Sí, un año. Hace un año que vine por primera vez y me encontré un equipo fantástico con muchas ganas de trabajar en esto. ¿Cómo surge esa idea de cobrar por ahí? Pues fue un análisis que hizo el Ministerio de la Presidencia tratando de buscar distintas maneras, siempre en el espíritu de mantener y poder ampliar el 911, pero sin que supusiera un gravamen para el pueblo dominicano. Si eso es tan bueno, es una genialidad. ¿Quién lo hizo? Lo felicito. Exacto, es de verdad que nueva, sí. Como tú nos dices. Si es tan bueno. ¿Y qué tan avanzado va el proyecto ya para finalizar? Pues el proyecto fue aprobado ya en la Cámara de Diputados y ahora mismo está conociéndolo el Senado. Sí. Así que posiblemente sea una buena noticia que celebremos pronto. ¿Dónde has trabajado anteriormente? ¿En España trabajaste en la parte pública, privada? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu presentación? He colaborado con con distintas empresas de telecomunicaciones y he trabajado en muchos proyectos y países que también han aprobado esta tasa. Bueno, hay otros aspectos que son de orden constitucional, de los accesos a tiempo, de las informaciones, a voz y todas estas cosas, pero este lo vamos a tratar en otro ámbito. Bueno, se modificó la última redacción de la ley precisamente para garantizar eso, y es algo que las propias prestadoras de servicios ya han quedado muy tranquilas. Ah, bueno, o sea que mira qué interesante. Constitucionalmente queda todo muy bien garantizado. Pero lo del dinero ya siguen insistiendo porque dicen que los acuerdos con esas intermediarias, ese 2 punto tanto, 1.2. 1.2 para el fijo y 2.8 para el móvil. Ellos dicen que está más alto o igual que los convenios que tienen con esas compañías caras. Bueno, ellos es cierto que no les gusta mucho el proyecto, pero yo ya le digo, el caso, por ejemplo, de aquí es 1.2 y 2.8, en la mayoría de los países que lo han aprobado son de entre 7 y 10 veces más. Jamaica, que también paga un fondo de educación con esta tasa, es de 9.5 centavos.
Y aquí estamos hablando de 1.2, o sea, es 9 veces más baja, es una Claro, tasa en realmente Jamaica, baja. En Jamaica no tienen un selectivo de un 10%, como es aquí, que es un absurdo. Pero ellos lo transfieren al usuario final. Ese sí que lo transfieren. Claro. Este no lo va a pagar ningún dominicano. Pero esos impuestos que hoy día existen sí que se transfieren a la factura Ellos citan que el 991 le significa 260 millones al año, que esa nunca lo han protestado, han apoyado y que de repente sin consultarles se viene con esto. Pero yo creo que el Ministerio de la Presidencia tiene muy claro que las prestadoras de servicios han colaborado mucho en el desarrollo del sistema 911 y está muy agradecido a esa... Y como agradecimiento... Pero es que no lo van a pagar ellos. No, es que es una tasa que no van a pagar ellos. Entonces, Pero, claro... dice que ellos, los que no están en el negocio, nos quieren convencer a nosotros que estamos en el negocio que no nos afecta. Es que no les afecta en absoluto. Ellos van a transferir esa tasa a un mercado intermediario. Lo que yo creo que les disgusta un poco es el sistema de control, pero bueno, es una consecuencia necesaria. Di que es mentira que te hace daño y con el cuchillo cortándote. Bueno, es una... Ahí está el 911 si te corta Fernando, el cuchillo. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fernando, Uno de muchas los gracias. proyectos Un honor tenerte. más interesantes del país es el 911 y ojalá que lo podamos tener pronto en todo el país. Estableciendo financiamientos que afecten lo menos posible, pero lo necesitamos, lo apoyamos y desde el principio lo apoyamos todos en este programa. La verdad es que es lo mejor de lo que ha hecho esta administración. Yo también espero que lo tengan y que lo disfrute mucho el pueblo dominicano. Gracias. Fernando Abras, asesor del Ministerio de la Presidencia en el financiamiento del 911. Gracias a él, a ustedes. Mañana no va que nadie.